Amén. Nos hemos quedado entonces en el pecado es una abominación, ¿no? Joshua me decía el día miércoles, después que se fue de acá, me dice, me da miedo, me dice, ¿por qué? Tanta cosa es el pecado, me dice. se asusta, dice, el pecado, infracción, abominación, es traición, es rebelión, todo nomás es. Dice. Muy bien, sigamos, ¿sí? Sigamos. Pero lo bueno es que en el caso, por ejemplo, de nuestros adolescentes están caminando en el ambiente cristiano, aprendiendo. A la edad de Dante yo ni siquiera tenía estas clases. Y a la edad de Dante incluso ni los sermones entendía. Nada, solamente iba por los amigos, la chacota. Hasta cuando me bauticé ya más o menos pensando, entendiendo, ¿no? Pero antes, a la edad de Dante, nada. Es más, a la edad de Dante no quería ir a la iglesia. Comencé a ir a la iglesia en tercer año, segundo año, creo. Algo así, por ahí creo. Pero en fin. Así que Dante tiene la bendición de escuchar el mensaje incluso antes de Joshua también, ¿no? Estas enseñanzas, como decía la hermana Margarita, o la mamá de la hermana Roxana ayer, estas clases son como para personas ya más preparadas, dice. Claro, es que no estamos dando migajitas, ¿no? Iniciales, sino esto es comida sólida. Y ni siquiera tan sólida, es como Abelito, ¿no? Abelito le están dando de a poquito su licuadito. Todavía esto es licuadito. Todavía este es licuadito. Anterior han estado apenas con lechecita nomás, ¿no? En el pasado. Y ahora este es una especie de licuadito. Hay mucho más por aprender de nuestro Dios y asombrarnos. Muy bien, sigamos. Entonces el pecado es, ¿qué dijimos? Es una abominación. Leamos juntos, por favor. El pecado, más que cualquier otra cosa, es una abominación para Dios. Una abominación es algo inmundo, repugnante y abominable, que es reprobable y despreciable para Dios. Es más o menos como para a los que no les gusta el tocos, ¿no? ¿Qué dicen aquellos que no les gusta el tocos? Ish, dicen, huele a pezuña, dicen algunos, ¿no? Pero tú les haces oler eso allá da y hoy, dicen. Para mí es rico, porque mi mamá me enseñó a comer tocos, pero no, me enseñó a comer tocos. Pero para Yadá y hoy, no, dice, guácala, dice, guácala. Pero de repente, quién sabe, se les puede obligar y hacer comer. Pero estoy seguro que jamás se te ocurriría comer si tú sabes que ese alimento le ha caído excremento, por ejemplo, de gallina. ¿Lo comerías? ¿Tu sopita? Sin ver. Yo me acuerdo una vez, bueno, una idea vaga, mi mamá debe recordar más, pero había una reunión en la casa, cuando yo tenía 6 añitos, será, pues no, 6, 5 añitos, 6, 7 añitos por ahí. Una reunión en la casa por un cumpleaños de alguien, y entonces están ahí todas las amistades, están comiendo, había caldo, creo, de gallina, y entonces la casa pues era de techo de calamina, y ustedes saben que esos techos de calamina tienen sus travesales, creo que le llaman, ¿no? Ya, esos, ¿no? Sus listones. Y las gallinas se subían a dormir ahí. Entonces están comiendo ahí bonita en la mesa, ahí sentados, están comiendo, disfrutando su caldo de gallina, era de noche. Y en eso, plap, cae del techo, tremendo popó de gallina, plap, cae al plato o a la cuchara, creo, de lo que están comiendo ahí el invitado. Mira, la gallina arriba está. Su potito se está acomodando. Después que se hizo su popo. ¿Comerías ese plato? Por más rico que esté. Así sea preparado por la hermana Ana, ni cómo. ¿Sí? Sí, pero mira, ¿lo comeríamos así sabiendo que cayó a tu plato? No, no lo comemos. Nos da asco, nos da repugnancia. Ahora, esa es la idea de abominación. Abominable es algo despreciable,
o repugnante, mejor dicho, algo abominable, es reprobable, y todo eso es para Dios, es despreciable para Dios. Dios lo desprecia, Dios lo rechaza, le parece repugnante, le da ganas de vomitar. Le da ganas de vomitar. Cuando estábamos viajando, a Yada y a Yoy les choca a veces, ¿no? El viaje, ¿no? Todavía hasta ahora les sigue chocando. Entonces un día creo que les hice, ¿no? Están viajando y yo les hago, y ellos, al escuchar eso nomás, papi, no hagas, y ya quieren vomitar. Les da asco, ¿no? Cuando viajamos con Henry y con Joy, llegando a Canta, a Henry le choca el viaje. Joy estaba tranquila y a Henry le choca el viaje. Henry sale y se va a vomitar, bajé una especie de quebradita y se va a vomitar ahí, pues, ¿no? Joy, que estaba tranquila, le ve, se va a otro lado a vomitar. Los dos en concierto, porque cuando vio, le pareció asqueroso y comenzó a vomitar. O sea, es eso, ¿ve? El pecado es eso para Dios. Es, ¿qué cosa? Abominación, repugnante, reprobable, despreciable para Dios. Sigamos. Es algo que Él aborrece. Proverbios 6:16. Escuchen lo que dice. Proverbios 6:16. Dice el texto. 6:16, madrecita. Proverbios 6:16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Está hablando del pecado. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Si de repente para ti, ojos altivos, no, yo no tengo. Lengua mentirosa, no, yo no hablo mentira. Manos derramadoras de sangre inocente, yo no he matado a nadie. Corazón que maquina pensamientos inicuos, ya comenzó a abrazarnos. Los pies presurosos que corren al mal, o sea, acá está hablando de pecado. ¿Qué es lo que Dios abomina, Dante? ¿Qué? Abomina el pecado. Eso es lo que está diciendo. Sigamos. En las Escrituras, todo pecado es una abominación. Y pecar es actuar abominablemente. Ezequiel 16:52, escuchen, ¿eh? Ezequiel 16:52. Vamos a silenciar a Lima un ratito. A ver. Ezequiel 16, ¿cuánto? Dice el texto. Tú también, que juzgas a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas que tú. Avergüénzate pues tú también y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanos. Aquí lo que está hablando es a Samaria, está hablando al pueblo de Israel, ¿no? A la infidelidad que había cometido Jerusalén. Jerusalén es un pueblo, ¿no? De Israel, y Samaria era considerada la hermana de Jerusalén, ¿no? Y eso es lo que está diciendo. Pero está hablando que el pecado es una abominación. Ok, sigamos. Entonces, Proverbios 28:29 declara, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es, ¿qué dice? Es decir, la oración del injusto, o la oración del no creyente, ¿cómo es delante de Dios? ¿Aceptable? ¿Aceptable? La oración aceptable del incrédulo es la oración de arrepentimiento. Hay personas que se ponen a orar diciendo, no, ay, yo siempre le oro a mi Dios, Él siempre me escucha. Falso. Totalmente falso. Dios abomina la oración de aquellos que no son suyos. Increíble, ¿no? Detesta, aborrece la oración de aquellos que no son sus hijos. ¿Debido a qué? Debido al pecado. Recuerden ustedes, tal vez nosotros pudiéramos decir, ay, qué barbaridad, tanto ya es Dios que rechaza. No.
¿Tú puedes amar al excremento en tus manos o buscas limpiarte? ¿Tú amas el estiércol en tu casa? ¿Tú amas el excremento en tu inodoro? ¿O rápidamente lo haces pasar? ¿O rápidamente lo haces pasar? ¿Ah? ¿Por qué lo haces pasar? ¿Y por qué incluso hasta se tiene que lavar y echar a veces pino y todas esas cosas? Porque huele. ¿Y por qué? Porque da asco. Hermanos, el pecado es eso para Dios. Le da asco. Le da repulsión. Es asqueroso. Proverbios 15, del 8 al 9, declara que el estilo de vida y el sacrificio del impío son abominación a Dios. Es abominación a Dios la vida del incrédulo. Toda idolatría, como dice Deuteronomio 7:25, y todos los actos de injusticia, como dice Deuteronomio 25:16, son abominación delante de Dios. También cualquier persona que es malvada, Proverbios 3:32, 15:26, los mentirosos, Proverbios 12:22, el corazón perverso, Proverbios 11:20, el altivo de corazón, Proverbios 16:5. O sea, todo eso abomina a Dios. En resumidas cuentas, Dios detesta, aborrece el pecado. ¿Y por qué es que a ti y a mí nos acepta si también somos pecadores? El sacrificio de Cristo es importante, hermano. Siempre volvemos a Cristo. ¿Vieron? Es increíble cómo es que pueden sacar a Cristo de la predicación, ¿no? Escuché, hay un pastor en internet, ¿no? Un pastor que especialista en neurocoaching. Se pone y dice, tiene sus enseñanzas, sus seminarios, cómo predicar, el arte de predicar. Y dice, hay una manera de predicar. Muchos hablan bonito, pero muchos distorsionan las escrituras. Yo les voy a hacer un ejemplo de cómo se debe predicar. Y yo le escucho, pues, ¿no? Porque tiene unos 7 minutos, creo que está su videíto ahí. Habla sandeces, hermano. Pero está enseñando a predicar. Está enseñando, dice, a hablar del Señor. Pura interpretaciones equivocadas. Dice, inscríbete gratuito, te voy a regalar tal cosa, y después te mete materiales, te vende, y cantidad de cosas. Es un pastor neurocoaching. 30 años de pastor, 15 años de neurociencias. Tu cerebro es poderoso y con tu cerebro puedes llegar a hacer muchas cosas. Dios mío, negociante. ¿Cómo pueden cambiar la cruz? Es que si nosotros sacamos a Cristo, no tenemos nada, hermanos. La predicación es sucia, asquerosa, si no está Cristo. Si no entendemos que Cristo es la razón por la cual a ti y a mí el Padre nos sigue aceptando, debido a nuestro pecado práctico todavía, o un pecado en la vida práctica, entonces no hemos entendido nada, ¿no? Pero nos acepta. Pero Dios detesta el pecado. Está hablando de los impíos, de los incrédulos. Nosotros pecamos. En Cristo somos aceptados, pero nuestro pecado siempre nos está llevando a que seamos reprendidos para nuestro bien. Sigamos. En Apocalipsis 21:8, las escrituras concluyen con la advertencia de los abominables y los que practican abominación. ¿Qué harán? Sufrirán castigo eterno. Por más que digan que no existe el infierno, pues leamos lo que dice Apocalipsis. ¿Apocalipsis cuánto? 21:8. Leamos juntos, por favor. Apocalipsis 21:8. Escuchen. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, ¿quiénes son los abominables? Y hemos aprendido que todos los abominables son los pecadores, ¿sí o no? El pecado Dios abomina, por lo tanto, el que
El que practica el pecado, el que vive en pecado, el incrédulo es para Dios, ¿qué cosa? Abominable. Por eso acá dice los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Es una manera de repetir nada más, porque aquí tranquilamente pudiera decir todos aquellos que practican pecado, todos los incrédulos, todos aquellos que viven su vida en pecado, todos ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es para siempre. ¿Se dan cuenta? O sea, tanto detesta Dios el pecado. La respuesta es, miren qué tanto detesta Dios el pecado. Tanto lo detesta que la manera de salvarnos ha sido a través de la muerte de su mismísimo Hijo. El pecado no requirió el sacrificio de un arcángel, de un ángel, de un querubín, de un serafín, o de un ser humano común, ni siquiera del mismo Adán. El pecado requirió la muerte del mismo Dios, para que vean ustedes cuán terrible es un solo pecado. Pero nuestros pecados son incontables. Un solo pecado era suficiente para condenarnos al infierno. Tenemos muchos, millones, ni los contamos, ni sabemos ya, ¿no? Sigamos, por favor. ¿Qué más? El pecado es no dar en el blanco, eso yo ya les he explicado. Pecado es amartía, amartía es no dar en el blanco, ¿se acuerdan? Eso es pecado. Leamos juntos. La palabra hebrea más común para pecado en el Antiguo Testamento es hatá, que significa fallar el tiro al blanco, perder el camino o extraviarse. Eso es en el Antiguo Testamento, ¿ve? Se utiliza en Jueces 20:16 cuando se relata que los hombres de Benjamín podían tirar una piedra con la honda a un cabello y no errar, ¿ve? También se utiliza en Proverbios 19:2 para advertir que aquel que apresura sus pasos peca o yerra, es decir, falla de dar al blanco, ¿no? En el Nuevo Testamento la palabra griega más común para pecado es hamartano, de donde viene amartía, ¿no? O hamartía, que también puede ser traducida como no dar en el blanco, errar al blanco, estar equivocado o desviarse del camino. De acuerdo con las escrituras, el blanco o meta hacia el cual el hombre debe apuntar, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermano Angelito? ¿Blanco? ¿Cuál es el blanco al cual el hombre debe apuntar? La voluntad de Dios. El hombre fue creado para apuntar a la voluntad de Dios. El hombre fue creado para apuntar a la voluntad de Dios. Y cuando no lo hace, amartía. Cuando el hombre falla en darle al blanco, a la santidad, a la voluntad de Dios, ¿qué es? Amartía. Y eso lo hacemos a cada instante, ¿sí o no, hermana Anita? Cada segundo. Cada segundo. Sigamos. Cualquier pensamiento, cualquier palabra u obra que no se conforman a la voluntad de Dios, ¿qué son? Pecado. Pecado. Esa es la verdad. Es pecado. Es importante notar que el pecado, hata o hamartano o amartía, nunca se ve como un error inocente o una equivocación honesta. Más bien siempre es un acto voluntario de desobediencia que resulta de la corrupción moral del hombre y su rebelión contra Dios. Es importante notar otra vez que el pecado nunca se ve como un error, hermanos. No es que te equivocaste.
ay, quisiste hacer lo correcto, pero hiciste mal. No, más bien la Biblia muestra que nuestro pecado, tu pecado, mi pecado, el pecado del ser humano, es un acto voluntario de desobediencia en contra de Dios. Producto de la corrupción moral, de la rebelión en contra de Dios. Sigamos. Sigamos. ¿Qué más? El pecado es transgredir el límite. Leamos juntos. En el Antiguo Testamento, la palabra transgredir traduce la palabra hebreo abar, que significa cruzar o pasar por encima, pasar a través o sobrepasar. Es decir, transgredir el mandamiento de Dios es ir más allá de lo que está permitido por sus mandamientos. Miren ustedes, cuando les venden una propiedad les ponen límites. Si a ti se te ocurre construir fuera de ese límite, te va a caer una demanda. Y así hayas construido grande, lastimosamente lo hiciste en terreno equivocado. Lo vas a perder. ¿Sí o no? ¿Qué es también pecado? Es pasar el límite. ¿El límite de qué? El límite de los mandamientos de Dios. Transgredir la ley de Dios. Saltar, pasar por encima. Eso es pecado. ¿Sí? Sigamos. Es ignorar las restricciones impuestas sobre nosotros por la ley de Dios y correr más allá de sus límites. En el Nuevo Testamento, la palabra transgredir traduce la palabra griega parabaino, que significa ir hacia el lado de, o pasar, sobrepasar o pasar sobre. Hay varias palabritas para traducir el pecado, ¿no? O para referirse al pecado. Amén. Y aquí tenemos otro, parabaino. ¿Y qué es parabaino? Sobrepasar, pasar por encima. En Mateo 15, de 2 al 3, se encuentra una excelente idea de parabaino. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos, parabaino, ¿no?, quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué traspasan? ¿Por qué transgreden? Se van más allá, ¿no?, de la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y Jesús respondió, porque también vosotros, parabainos, o quebrantáis el mandamiento. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Les dice. Ellos están acusando de pecadores a los discípulos cuando ellos estaban acusando. Ustedes, tus discípulos, están quebrantando la tradición de los ancianos, de los que nos enseñaron. Y Jesús dice, pero ustedes están quebrantando los mandamientos de Dios por vuestra tradición. ¿Qué significa entonces parabaino? Transgredir, pasar el límite, sobrepasar, pisotear la ordenanza, ¿sí? Muy bien, veamos entonces ahora la universalidad del pecado. Universalidad del pecado. Sigamos, por favor. Ahora que hemos visto algo acerca de la pecaminosidad del pecado, debemos volver nuestra atención a una de las doctrinas más importantes de todas las Escrituras. La universalidad del pecado. Otra vez, ya hemos visto eso anteriormente, pero ahora lo vamos a entender un poquito más. El pecado no es un fenómeno raro o inusual reducido a una pequeña minoría de la raza humana. El pecado es universal en su alcance. ¿Qué significa? Universalmente todo ser humano tiene ojos, ¿sí o no? El tener manos es universal. ¿Qué significa? Que todo el mundo tiene manos, salvo pues que tenga un problema genético, ¿no?, y salga sin manos. Pero si una persona está viva y tiene 10 años, tiene corazón. Tener corazón es universal. Tener hígado es universal. Tener páncreas es universal. Tener hígado es universal. ¿Qué significa universal? Que todo el mundo lo tiene.
a todos. ¿Ok? Es universal que el ser humano respire oxígeno. ¿Qué estoy diciendo? Que no hay ningún ser humano que no respire oxígeno. Todos respiramos oxígeno. Y en esto, en pandemia, nos hemos dado cuenta que cuán vital es el oxígeno. ¿No es así? Muy bien, sigamos, Pero, entonces, cuando se habla del pecado, se dice que el pecado es universal. No es un fenómeno raro o inusual, sino es universal en su alcance. Cada ser humano nace en pecado. Sigamos, las escrituras son claras en que todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Por aquí todavía estamos. Aquí. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿No es así? No hay un solo miembro de la raza de Adán que no se le haya unido en rebelión. No hay ni uno en la rebelión que Satanás comenzó. Aquellos que niegan esta verdad, ahora sí pasamos a la otra hoja, deben negar el testimonio de las escrituras, de la historia humana, y deben negar sus propios pensamientos y palabras y obras pecaminosas. Quien dice, no, ¿cómo va a haber pecado? Yo no tengo. Está negando la Biblia, está negando la historia humana, está negando sus propios pensamientos, sus palabras y sus obras. Porque la Biblia dice que el ser humano es pecador. La historia humana nos demuestra que el ser humano es pecador, porque las guerras, los homicidios, las maldades del mundo nos lo demuestran en toda la historia. Y si no quieres ver la historia, tus propios pensamientos, tus propias palabras y tus obras pecaminosas te llevan a darte cuenta, deben llevarte a dar cuenta que el pecado es universal. Romanos 3:23. Ustedes ya lo conocen este texto, ¿no? Romanos 3:23. A ver, de memoria, ¿qué dice? A ver, vamos. Y están destituidos de la gloria de Dios, exactamente. Por cuanto todos pecaron, dice, todos, no hay ni un ser humano que no haya pecado. ¿Tú has pecado, Dante? ¿Seguro? ¿Has pecado? Todos. No hay ni uno solo. No hay ni uno solo, dice las escrituras. ¿Amén? Nota. Veamos la nota. La palabra pecaron viene de la palabra griega hamartano, que también puede ser traducido como no dar en el blanco, estar equivocado o desviarse del camino. La frase verbal están destituidos de la gloria de Dios es probablemente una referencia al constante fracaso del hombre en hacer todas las cosas para la gloria, honor y deleite de Dios. Fuimos creados para hacer todo para la gloria de Dios. Pero al final estamos destituidos de esa gloria porque no lo hacemos, ¿ven? No lo hacemos así. Lo hacemos para nuestros deleites, para nuestro honor. El apóstol Pablo escribe en Romanos 1:21, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Esa es la razón por la cual el ser humano fue creado. El ser humano fue creado para vivir ¿para quién? Algunos pueden decir, pastor, para mis hijos, para mi esposa, mi esposo, para mi negocio, para mi trabajo, para mis sueños. Falso. Fuimos creados ¿para quién? Cuando vivimos para la gloria de Dios, todo lo demás está en orden. Si no, no. Amén. 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 2. Las escrituras están llenas de innumerables referencias. Innumerables referencias a la pecaminosidad y desobediencia voluntaria del hombre contra Dios y su voluntad. ¿Qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca de la desobediencia universal de todos los hombres? Pues vayamos a Primera de Reyes 8:46. Primera de Reyes. Primera de Reyes 8:46.
Escuchen lo que dice. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieras airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Miren, esto obviamente tiene un contexto, pero lo básico que estamos viendo acá es que, ¿qué dice el texto? No hay hombre que no peque. A no ser que tú seas firulais, a no ser que tú seas un pollo, un chancho, ¿no? Un gusano, no estás pecando. No estás pecando. Pero la Biblia dice, no hay hombre. ¿Tú eres hombre? Hermano, dice, yo soy mujer. Hablando hombre en el sentido de seres humanos. No hay ser humano que no peque. Eso es lo que está diciendo. ¿Se dan cuenta? Clarísimo, ¿no? Clarísimo. No hay ser humano que no peque. Todos pecan, no hay ni uno solo. Entonces ahí tienes la respuesta. ¿Por qué Dios está airado contra la humanidad? ¿Por qué? Y el texto dice, ¿no? Airado está Dios, preparado está lo quiere matar, lo quiere desaparecer. ¿Porque Dios es malvado? No, porque el pecado es abominación, es quebrantar su ley. El pecado es el hombre haciendo su propia vida por su propia cuenta, fuera de la gloria de Dios, y al hacerlo se está haciendo daño. ¿Ves? Se está haciendo daño. Esa es la verdad. Nota, la palabra pecaren viene de la palabra hebrea hatá, que significa no dar en el blanco, perder el camino o extraviarse. Ese es en el Antiguo Testamento, hatá. Sigamos. Salmo 143, 2. Salmo 143, 2. ¿Qué es lo que dice? Si no entres en juicio por tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Interesante, ¿no? No, dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es decir, no hay nadie que pueda decir yo no he pecado. Una vez más, la sentencia es clara, ¿no? Nadie puede justificarse delante de Dios. Nadie puede decir yo no he pecado. Nadie puede decir soy inocente, como decía Fujimori, ¿no? Esa frase, ¿no? Soy inocente. Hay videos ahí, pero él era inocente. Muy bien. Nota, la palabra justificará viene de la palabra hebrea tzadak, que significa ser justo o justificado. En las Escrituras, la persona y la voluntad de Dios es el estándar para toda justicia. Ser justo es ser conformado al carácter y la voluntad de Dios. En ese sentido, Dios está diciendo, no hay nadie que sea justo como yo, no hay nadie que tenga mi carácter, no hay nadie que haga mi voluntad, no hay ni uno solo, ni uno solo. Nadie, nadie. Proverbios 29, a ver en Lima, por favor, si nos leen Proverbios 29. Hermana Esthercita, por favor. Proverbios 29. Muerde, muerde. Vamos. Hay un momentito. 29. Ya. A ver, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ajá. Interesante, dice. ¿Quién podrá decir
Yo he limpiado mi... ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Eso es. Absolutamente nadie. ¿Quién pudiera decir acá que nunca ha almorzado? Esa es la pregunta, ¿ve? ¿Cuál es la respuesta? Yo no tengo que responder esa pregunta. ¿Quién pudiera decir aquí que nunca se ha bañado? Dante dice. ¿Quién pudiera decir aquí que nunca ha lavado su ropa? Todos. No tengo que yo decir algo, ¿no? La respuesta está por sí sola. ¿Quién puede decir yo estoy limpio delante de Dios? ¿Quién puede decir? ¿Quién dice? ¿Quién? Absolutamente quién puede decir yo estoy limpio. ¿Alguien puede decir yo estoy limpio? La respuesta es nadie. Nota, la palabra aquí pecado viene de la palabra hebrea otra vez jata. ¿Qué significa jata? Fallar también en el blanco, igual que jamartía, ¿no? Muy bien, Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ajá. No hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ni uno solo. O sea, si se dan cuenta, Pastor, el pecado es igual que el pecado, matar, la fornicación. no hay ni un solo pecado. La palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que solo por quebrantar un mandamiento chiquitito, ya eres culpable de todos los mandamientos. ¿Ve? No es pecado grande ni pecado chico. Ahora, para que lo veamos mejor, seguramente la pregunta es, ¿cuál es el pecado más terrible que pueda existir? ¿Sí o no? ¿Cuál es el pecado más terrible? Para no cometerlo, pues. ¿Sí o no? Esa es de repente la pregunta. ¿Qué pecado es más terrible? A ver, si le preguntamos al hermano Luchito. Hermano Luchito, ¿qué pecado es el peor de todos? ¿El pecado no perdonado? El pecado no perdonado. ¿Qué pecado es el peor de todos? Cometer. El pecado es no reconocer a Dios. Miren, mira. El mandamiento dice, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese es el más grande mandamiento, ¿sí o no? Es el más grande mandamiento, ¿sí o no? Entonces el pecado más grave es eso, no amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. No amarlo. No darle prioridad, no ponerlo en prioridad, no vivir para su gloria. Ese es el pecado más grande. Entonces, entendiendo eso, tú te das cuenta que quien roba, en primer lugar, no está amando a Dios sobre todas las cosas. El que mata no está amando a Dios por sobre todas las cosas. El que miente no está amando a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el pecado más grande? Nosotros pensamos el asesinato. O sea, la violación, el asesinato, eso debe ser más terrible. Espérate. Todos esos pecados son el reflejo de haber quebrantado ya el más grande mandamiento. No amar a Dios. Cuando yo peco, no estoy amando a Dios. Así sea una mentirita chiquitita, una mentirita grande. Así sea un enojo como decir, cállate, sonso. ¿No? O ir y acuchillar. De todas maneras, en ambos no estás amando a Dios por sobre todas las cosas. Y el pecado es eso, no vivir para la gloria de Dios, amándole por sobre todas las cosas. Por lo tanto, ¿quién puede cumplir el primer mandamiento? Nadie. Por eso todos somos pecadores. Ahora, obvio que en la práctica hay pecados en la práctica, pero de todas maneras, el pecado, así sea chiquitito, te manda al infierno para siempre. ¿Ok? Pero en la vida diaria, en la vida práctica, obvio que hay una diferencia entre fallar groseramente y fallar de manera no grosera. Porque tu vida
Tan solo estar caminando nomás ya estás pecando. Pero perdonado, ¿no? Pero hay una diferencia entre caminar en pecado en el sentido de que todavía no somos perfectos, aunque estamos buscando al Señor, y hay una diferencia entre pecar groseramente, conociendo al Señor, sabes que es malo robar y robas. Sabes que es malo mentir y mientes. Hay una diferencia. Quien hace eso, obviamente no ha entendido nada todavía, ¿no? Y el Señor va a obrar ahí y va a juzgar. Muy bien, leímos Eclesiastés 7:20. Ok. Nota, la palabra justo viene de la palabra hebrea tzadik, que denota a alguien que es justo, justificado sin culpa. El verbo peque viene de la palabra hebrea hata, que ya hemos visto, ¿no? Ahora, escuchen entonces. Teniendo en mente esto, hermanos, el pecado de la gente nos debe doler, sí, pero en primer lugar nos debe doler nuestro pecado. Es terrible cuando nosotros estamos viendo el pecado ajeno y nos arañamos y nos incomodamos cuando por dentro todavía no tratamos los nuestros. Eso es terrible. Hay que tener cuidado de eso. ¿Está bien? Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nosotros nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ajá. Todos nos hemos desviado, dice. Otra vez, ¿se dan cuenta? La universalidad del pecado afectó solamente a los del Antiguo Testamento, a los del Nuevo, afecta a todos, desde el bebé que van a nacer hasta los que ya nacieron y murieron, todos. Nota, aquí vemos no solo el veredicto divino con respecto a la pecaminosidad del hombre, sino también el único remedio posible, el Mesías llevando el pecado del hombre, sufriendo la ira de Dios y muriendo en el lugar del hombre malvado y perverso. Solo Dios puede perdonar los pecados y esos pecados son perdonados solamente a través de Cristo. Hermanos, yo creo que la iglesia tiene una hermosa bendición. Constantemente se les está recordando que Cristo perdonó nuestros pecados. Y eso es algo que tenemos que hacerlo siempre, porque constantemente lo olvidamos. ¿Y cómo lo olvidamos? Cuando nos enojamos, cuando mandamos a rodar a la gente, ¿no? Cuando guardamos resentimiento, cuando guardamos enojo, cuando estamos actuando de manera para nosotros mismos en vez de pensar para los demás. Y luego en la iglesia llegamos y nos recuerdan, Cristo murió por nuestros pecados. Y una vez llegamos y vemos y cómo nos golpea el corazón. Y la respuesta que debemos tener es, wow, aún fallo y aún así me ama. Aún fallo y todavía soy hijo de Dios. Eso es hermoso, hermanos. La iglesia se le recuerda constantemente eso. Eso es el motor, ese es el combustible para seguir la vida cristiana. Porque si estamos pensando que necesitamos otras cosas, hermanos, no necesitamos más. Si primero no entendemos eso, lo demás no entendemos nada, hermano. A ver, seminario para novios, enamorados. Necesitamos para la iglesia seminario para adolescentes, cómo lidiar con el enamoramiento. ¿Ok? Seminario para padres, cómo criar a sus hijos. Y nos ponemos a hacer seminario. Seminario para matrimonios, cómo vivir con el matrimonio felices. Pero hermanos, ¿de qué nos sirve si primero no entendemos que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros y que ahora debemos vivir como Cristo nos manda que vivamos? Amando, perdonando cuando nos fallaron. Ningún seminario en la iglesia tiene valor si primero no entendemos eso y aplicamos. Yo sé que en la iglesia necesitamos hacer cosas de varones, cosas de mujeres, cosas de adolescentes, cosas de jóvenes. Todavía necesitamos hacer eso. O sea, necesitamos hacer eso.
Pero si los adultos, los que estamos ahí como cabezas de la iglesia, no entendemos todavía el evangelio a profundidad, ¿de qué nos sirve? ¿Saben por qué? Porque lo que va a ocurrir es que nos vamos a convertir en una iglesia de repente numerosa solo porque hacemos actividades. Un buen grupo de adolescentes que atrae a otros adolescentes. Un buen grupo de jóvenes que atrae a otros jóvenes por las actividades que se hacen. Un buen grupo de mujeres que atraen a otras mujeres. Pero que esos, los que están dirigiendo eso, no conocen el evangelio, ni siquiera lo están aplicando, no lo viven, no dependen del evangelio. Y hermanos, si en la iglesia no se depende del evangelio, la razón de ser de la iglesia está por las puras. O sea, mejor dicho, la iglesia está por las puras. Yo te pregunto, y los que están escuchando los que van a escuchar la grabación, ¿dependen del evangelio diariamente? Porque si no, ningún seminario ni conferencia sirve. No sirve para nada. Están aplicando ya el hecho de que, Señor, te necesito diariamente, porque mira lo que soy todavía en la práctica. Pero tú me llamas santo, me llamas perdonado, a pesar de lo que soy. Bonito nos podemos organizar y a tener todo bien ordenado. Lo hacemos empresarialmente, lo hacemos como empresarios, como una empresa, no todo pam, pam, pam ordenado. Tú por acá, tú lo gerenciamos. Pero los que están gerenciando y los que están enseñando, los que están en la cabeza, no conocen ni dependen del evangelio. Conocen el evangelio, pero no dependen del evangelio. ¿Se dan cuenta? Y todavía eso nos debe llevar a pensar, tenemos mucho tramo que recorrer todavía en la iglesia. Hay mucho tramo todavía por recorrer. Y debemos tener paciencia. Pero mientras el evangelio esté siendo enseñado, siéntase gozoso. Siéntate feliz. Porque el Señor seguramente desea que tu corazón, tu mente, mediten mucho más en estas cosas. ¿Amén? Muy bien, 3. En Romanos 3, del 9 al 12, se encuentra una colección de citas del Antiguo Testamento, ordenada por el apóstol Pablo para demostrar la pecaminosidad universal de la humanidad y su desobediencia voluntaria contra Dios. Vamos a leer el texto muchas veces, ¿ok? Romanos 3 del 9 al 12. A ver, busquemos. Romanos 3 del 9 al 12. Creo que necesito un poquito más de aire. Ahí, creo. Romanos 3. A ver, en Lima, que lo lea mi madrecita, por favor. A ver, por favor. La palabra del Señor dice, Vamos. ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Amén? Sí. ¿Qué más? Sigue, continúa. Ya. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ajá, no hay ni siquiera uno. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿Qué dice? No hay nadie, absolutamente nadie, que haga lo bueno. Eso es lo que dice el texto. Nadie que haga lo bueno. Analicemos texto pedazo por pedazo, ¿sí? Versículo por versículo. ¿Qué dice? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos mismos? En ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Y así sean judíos, así sean israelitas de sangre pura, de sangre purísima israelí, descendientes de David, no sobrinos de David, sino hijos mismos de David. Así sea eso, así sean hijos mismos de David, o no lo sean, todos
pecaron. ¿Se dan cuenta? Todos pecaron. B. Y luego dice, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. De los nacidos de varón y mujer, no hay ni uno solo. No hay ni un solo hombre. Porque sí hay uno nacido de mujer, pero engendrado por Dios, que es sin pecado. ¿Y quién es? Jesús. Jesús. Amén. Nota, la palabra justo viene de la palabra griega dikaios, que denota aquello que es justo, recto, sin culpa o inocente. Como su equivalente hebreo, ¿no? Tzadik lleva la idea de alguien que actúe conforme a la naturaleza y la voluntad de Dios. No hay ni siquiera uno. Y luego el versículo 11, ¿qué dice? No hay quien entienda. ¿Que entienda qué? ¿Matemáticas? ¿Cómo cocinar? Que entienda las cosas de Dios. No hay quien busque a Dios. Anda, dile pues al vecino, ¿no? Arrepiéntete y busca al Señor. Yo estoy bien, tú. Y más aún si de repente el vecino tiene más dinero que uno. Hoy me vas a decir que busque a Dios, yo estoy más parado que tú. No hay quien busque a Dios. Nota, debemos recordar que esta falta de entendimiento está directamente relacionada con la rebelión y la insubordinación del hombre. El hombre es voluntariamente ignorante de Dios porque suprime la verdad. Y hemos visto en Romanos 1:18 que el hombre detiene la verdad con injusticia, dice, ¿no? Y no desea conocer los caminos, sus caminos de Dios. Job 21:14-15 que hemos visto anteriormente también. El hombre no quiere saber nada con Dios. ¿Quién es Dios para que yo le busque, para que yo le ore? ¿Qué de bueno me ha hecho? Así dice el hombre. La razón por la que el hombre no busca a Dios conforme a Dios lo ha mandado se encuentra en Juan 3:19-20, que ya hemos visto incluso anteriormente. ¿Qué dice Juan 3 del 19 al 20? Juan 3. ¿Ya lo tienen? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y hemos aprendido eso en una clase anterior. ¿Qué más? La luz vino al mundo, ¿y qué más? ¿Y los hombres qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso es que el hombre ama más el pecado, porque sus obras son malas. Sus obras son malas. ¿Por qué no viene a Dios el hombre? Porque sus obras son malas. Sigamos. Versículo 12 dice, todos se desviaron. Todos a una se hicieron inútiles. A una se hicieron inútiles. Todos. Absolutamente todos. A una se hicieron inútiles. A una se hicieron inútiles. Es decir, otra vez está confirmada la universalidad del pecado. Inútiles, ¿en qué sentido? ¿Que no podemos hacer nada? No, el hermano Arby hace excelente trabajo. ¿No? Es, creo que el mejor en Tingo en su área, en su chamba, ¿no? Como se dice criollamente. ¿Significa que el hermano Ángel no trabaja bien en la municipalidad? No, él es bien reconocido en la municipalidad. La hermana Anita, ¿será que no hace bien su trabajo? No, ella también, sus empleadores la reconocen. La hermana no sabe servir en la iglesia, sirve muy bien. ¿Sí o no? No es que seamos inútiles en hacer cosas, sino que somos inútiles
en darle la gloria a Dios. No lo podemos hacer. Nota, la frase se desviaron viene de la palabra griega eklino, que también puede ser traducida como inclinarse, desviarse o pervertirse. La palabra inútiles se traduce de la palabra griega agreio, que denota algo o alguien que se ha vuelto infructuoso o sin valor. Eso es, el hombre es infructuoso en darle la gloria a Dios. A ver, ¿qué pasaría si yo le digo, a ver, hermana Melita, tome la llave, vaya a mi casa con el carro y me trae algo, una chompa? La hermana va a ver la llave y va a decir, ya, de repente ni abrir la puerta va a poder. Entonces va a ser infructuosa en la orden que yo le doy. En ese sentido, podríamos decir que entonces una persona, al no poder hacer algo, no está siendo de utilidad, ¿no? Y Dios, pero lo que nos ordena es darle la gloria a Él. Y nosotros no somos útiles en dar la gloria a Él. ¿Qué somos? Inútiles. No es un insulto. Es una realidad. En ese caso sí, no sabes manejar, ¿no? Claro, sabiendo, sí. Pero en el sentido de que Dios ordena a que le demos la gloria, nadie lo quiere hacer. No puede, no quiere. No quiere. Eso lo hemos aprendido. Por lo tanto, nos hemos hecho inútiles. No es una ofensa. Es una realidad. Es una realidad. Sigamos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera un hillo, ni siquiera un hito. Y ese un hito, a veces pensamos que sí, hay uno, yo, ¿no? Ni siquiera uno. Nadie. Así seas chino, africano, peruano, de Bico, como decíamos, de Guayllay. Así seas de donde sea, de Washington, D.C., no importa. No hay ni uno solo. Nota, esta es una acusación poderosa contra todo aquel que crea que estar bien delante de Dios puede conseguirse a través del mérito personal. Estar bien delante de Dios no se puede lograr a través de tus obras, a través de tú hacer buenas cosas. No se puede. Estar bien delante de Dios es solamente a través del Cristo, de haber aceptado, haber recibido su perdón, haberte arrepentido de todos tus pecados y estar demostrándolo a través de una vida diferente, cambiada. Pero la vida diferente y cambiada no te salva. Lo que te salva es haberte arrepentido, o lo que te salva es haber creído el Evangelio de Cristo, haber visto a Cristo como lo único, necesario y suficiente para darte vida, para salvarte de la ira de Dios. 4 y último. El testimonio de la Escritura contra todos los hombres es contrario a la creencia humanista popular de la bondad inherente en el hombre. Por esta razón, muchos rechazan hoy la visión bíblica del hombre a favor de una opinión más positiva. ¿Qué advertencias se dan en 1 de Juan 1 del 8 al 10? 1 de Juan 1 del 8 al 10. Escuchen, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, ¿qué dice? No está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. Eso es, nos estamos engañando nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando.
¿Y qué más? Y la verdad no está en nosotros, somos mentirosos. A ver, ¿quién no ha pecado entonces? Nadie puede decir no. Nadie puede decir no. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El pecado es universal. El pecado está en cada ser humano. Seguramente Mike alguna vez tendrá a sus hijitos, ¿no? Creo que los papás ya quieren ser abuelos o todavía. Ya quisiera ser abuelo, seguro, ¿no? La hermana Anita. Pero hay que recordar, hermanos, con mucho dolor en el corazón, de que ese nuevo bebé va a nacer con condenación. Para eso es que vivimos el Evangelio, para eso es que aprendemos el Evangelio, para enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, y entonces hay esperanza para ellos. Hay esperanza. Les predicamos el mensaje siempre, para que en algún momento ese mensaje les dé vida. Lo más importante, hermanos, escuchen muy una vez más. Yo lo he tenido que decir esta semana a varias personas. Lo más importante no es esta vida. Lo más importante no es cómo vives o en el sentido de que si estás pasándola bien o la estás pasando acá en esta tierra. Lo más importante es que tus pecados sean perdonados. Si tus pecados no han sido perdonados, de nada te sirve estar vivo. De nada te sirve vivir hasta los 120 años. Si los pecados no han sido perdonados, estamos perdidos. Pero si nuestros pecados han sido perdonados, qué hermosa realidad, qué hermosa esperanza, hermano. Amén. Preguntas, por favor. Nos quedamos ahí, terminamos la clase del día de hoy. ¿Preguntas? La próxima semana continuamos y entramos a la sección 3 de nuestro discipulado, la disposición de Dios hacia el pecador. Ay, mamacita, ahora sí. ¿Cómo reacciona Dios ante el pecador? ¿Qué es lo que hace Dios ante el pecador? ¿Cuál es su reacción? Wow, y se nos vienen cosas terribles en el discipulado, pero hermosos para poder aprender. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Madrecita, por favor, dirígenos en oración para terminar, ¿sí? Amén. Amado Dios Todopoderoso, santo, justo, verdadero, leal, eres fiel, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias por estas verdades preciosas, pero a la vez también a nosotros humanamente, Señor. Nos entra un temor, Padre, porque pensar que en cada momento, Señor, te fallamos, manchamos tu santidad, Señor. Y aún así, Padre, siempre en cada minuto, segundo, Señor, primeramente, Señor, estamos pensando en lo que nosotros queremos, sin poder pedirte tu voluntad, sin poder encomendarnos en tu voluntad, Padre. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, a todos mis hermanos, perdónanos, Padre, a todos tus hijos que estamos, Señor, en este camino que hemos emprendido a la luz de tu verdad. Padre bendito, ayúdanos, fortalécenos, ilumínanos, danos paciencia, danos entendimiento, Señor, para poder proseguir, Señor, esta carrera que tú has empezado, Señor, la obra en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Dolido nuestros corazones, Señor. Te agradecemos y te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo amado, Señor. Que gracias por esa sangre preciosa, Señor. Estamos siendo, Señor, delante de ti, perdonados, Señor, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra injusticia, Señor. Somos pecadores perdonados. Gracias, Señor, por ese gran
atrevimiento, Padre, que has tenido para podernos perdonar. Gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso y santo, Señor, nos encomendamos en tu nombre, en tu voluntad y en tus manos, Señor. Caminaremos siguiendo, Señor, tus calzadas, a pesar de toda debilidad, Señor. Pero sabemos, Señor, que también nuestra justicia y nuestro abogado es tu Hijo gran amado, Señor, que has enviado a este mundo, Padre, para poder llegar a tu trono de gracia, Padre Santo. Gracias, bendito Rey de Gloria. Gracias, bendito Dios de amor, Dios de toda justicia, Dios de toda bondad. Gracias. Amén, amén. Amén, amén. Bendiciones, nos vemos, bendiciones. Córtelo, hermanita, ¿puede? Presionale ahí.